Varias horas después, Adrián yacía encima de mí jadeando con fuerza. Se bajó de la cama y fue al baño a ducharse. Cuando salió, yo seguía tumbada en la cama. Incluso después de todo este tiempo, seguía sin poder adaptarme a la abrumadora resistencia de Adrián. Mientras se secaba el pelo húmedo, Adrián recogió mi ropa interior del suelo con indiferencia y me la entregó. Saca todas tus cosas mañana. No vuelvas. Mantuve esta relación con Adrián durante 3 años. Al principio, solo era su secretaria. Después de una fiesta donde ambos bebimos demasiado, terminamos acostándonos. La primera vez que me trajo aquí, no me permitió pasar la noche allí, diciendo que no estaba acostumbrado a tener a alguien a su lado mientras dormía. Después del sexo me dijo que me fuera a casa. Pero Adrián tenía una libido intensa. Empezó a disfrutarlo y finalmente me invitó a pasar la noche. Frente a los demás, yo era su asistente más competente, gestionando todos los asuntos con meticulosidad. En privado, apenas nos diferenciábamos de una pareja de verdad. Ya fueran cumpleaños o días festivos, cancelaba todas las reuniones y encuentros solo para pasar tiempo a solas conmigo. En público era reservado y serio, pero delante de mí, actuaba con picardía y dejaba ver sus emociones. Me había acostumbrado a este estilo de vida, incluso empezaba a imaginar un futuro más profundo con Adrián, quizás formando una familia, un hogar verdaderamente nuestro. Pero ahora me decía que no volviera. Hice una pausa mientras me ponía la ropa interior y sin pensarlo 2 veces, le pregunté, ¿te vas de viaje de negocios? ¿Cómo es que no lo sabía? Después de encender un cigarrillo, Adrián me dijo, vuelve al país. La ternura y el anhelo en sus ojos eran algo que nunca había visto. Enseguida me di cuenta de que se refería al primer amor de Adrián. En momentos de intensa pasión, me abrazaba y sin darse cuenta, gritaba un nombre. Más tarde supe que era el nombre de la mujer a la que amaba profundamente, pero que nunca pudo tener. No soportaba el olor a humo y me dolía la garganta. Pregunté con voz ronca, ¿se mudará? La voz de Adrián se mantuvo suave, y lo vi negar con la cabeza. Ella no es como tú. Ella no es ese tipo de chica. Me da miedo que si viene y ve tus cosas, le dé demasiadas vueltas. De verdad, es tan inocente que ni siquiera me deja besarla, y mucho menos acostarme con ella. Terminé en silencio la frase que Adrián dejó pendiente. Conteniendo el escozor en los ojos, me levanté y comencé a ponerme la ropa tirada en el suelo. Ya me había rasgado el vestido. Saqué unos pantalones del armario y empecé a empacar mis cosas. Adrián se acercó, hundió la cabeza en mi cuello y con su habitual tono tímido, me dijo, no te apresures. Vete mañana, ¿vale? Quiero comerme tus fideos con carne. Mis manos se congelaron a mitad de la comida y respondí en voz baja, bueno, te lo cocino ahora. Encendí la estufa, puse el agua a hervir, añadí los fideos, los cociné y los cubrí con lonchas de carne. Mientras Adrián comía los fideos, seguí empacando mis cosas. Después de vivir aquí 3 años, todas mis pertenencias cabían en una sola maleta cuando finalmente me mudé, sobre todo ropa personal. No me llevé nada de los artículos de primera necesidad ni los utensilios de cocina que le había comprado después de mudarme. Mientras arrastraba la maleta hacia la sala, Adrián señaló el armario y dijo, ¿no te gusta mucho esa vajilla? Seguí su mirada hasta una vajilla blanca, la que me llevó a comprar al supermercado cuando me mudé. Dudé entonces, preocupada por si ocupaban demasiado espacio. Adrián colocó los platos en el carrito con una sonrisa cariñosa y dijo, si te gusta, cómpralo. Negué con la cabeza y respondí, no queda espacio en la alacena. Cuando estaba a punto de irme, Adrián me detuvo. Encendió un cigarrillo exhalando el humo y dijo, en la empresa, seguimos siendo solo superiores y subordinados. Me miró fijamente y añadió en privado, aún puedes contar conmigo si ocurre algo. Entendí lo que quería decir y asentí. De acuerdo. Tomé mi maleta y tomé un taxi para regresar sola a mi apartamento alquilado. Ya eran las 2 de la madrugada. Limpié un pequeño espacio y me acosté a descansar. Estaba completamente exhausto. Agarrando mi almohada, me quedé dormido, soñando inexplicablemente con el momento en que conocí a Adrián. En aquel entonces él era el líder intocable del grupo de Espinillas, y yo solo era uno de sus muchos ayudantes.
Nuestra primera interacción real fue en un banquete corporativo. Kevin tuvo una emergencia y me pidió que acompañara a Adrián al evento. Después de unas cuantas rondas de bebidas, un socio me miró con lascivia y dijo: «Señorita Ivy, no beber es un insulto para mí». Todavía no sabía cómo manejar esas situaciones y me quedé paralizado. «Lo siento, soy alérgico al alcohol». El rostro del socio se ensombreció de inmediato, y al congelarse el ambiente, levanté el vaso temblorosamente para beber. Pensé que en el peor de los casos, acabaría en el hospital. De repente el perfil de Adrián emergió de entre las sombras y, con una media sonrisa, dijo: «¿Para qué molestar a una jovencita? Beberé esto por ella». Lo observé con asombro mientras bebía un vaso tras otro hasta que se le pusieron las mejillas rojas. Más tarde me enteré de que Adrián acababa de hacerse cargo del grupo y muchos intentaron destituirlo. A partir de entonces empecé a aprender a desenvolverme en este tipo de situaciones. Tras la salida de Kevin, Adrián me ascendió. Me convertí en su secretaria personal, gestionando sus asuntos profesionales y privados. La noche que tuvimos nuestra primera intimidad, estaba borracho y gritó un nombre con un tono de voz cargado de tristeza y agravio. Mi corazón se ablandó, no pude evitar abrazarlo, y todo lo que siguió sucedió con naturalidad. Mucho después descubrí que esa noche había sido el cumpleaños de Serena. Al día siguiente era sábado, y la llamada de Adrián me despertó temprano. «Ven a buscarme al aeropuerto», dijo, colgando antes de que pudiera responder. No había dormido bien la noche anterior, mi funda de almohada estaba empapada al despertar. Frotándome la frente me lavé y salí de casa. Pedí un coche y fui a su casa. Adrián detestaba la tardanza. De camino pedí que viniera una persona de la limpieza y entonces recibí una llamada de casa. Mi madre siguió divagando antes de preguntar con cautela: «Ivy, ¿estarás en casa para Año Nuevo este año?». Su voz envejecida transmitía una silenciosa esperanza, y me picó la nariz al responder: «Mamá, volveré a casa la semana que viene». Parecía incrédula. «¿En serio?». Durante los últimos 3 años, había pasado el Año Nuevo con Adrián en su casa. Con razón mi madre se sorprendió tanto. Asentí con firmeza, con un nudo en la garganta. «Mamá, quiero volver a casa». Después de colgar, presenté mi renuncia. Me subí al familiar sedán Dior negro, él estaba sentado atrás. El coche avanzó con suavidad hacia el aeropuerto, y el silencio nos acompañó durante todo el trayecto. Justo cuando nos acercábamos al destino, una voz desde el asiento trasero rompió el silencio: «¿Dejaste ropa en mi casa?». Era un conjunto de pareja a juego que compré para San Valentín. Yo llevaba la versión femenina, Adrián la masculina. Habíamos pasado todo el día fuera, actuando como una pareja de verdad. Por un instante fugaz, lo conquisté de verdad. Respiré hondo y dije con calma: «Tíralo por mí». Adrián no dijo nada más. Poco después, recogieron a Serena y la subieron al coche. Con un abrigo blanco y esponjoso sobre un vestido de gasa, y ojos grandes e inocentes, era la viva imagen de la pureza. Con razón era la mujer que Adrián jamás olvidaría. Agarrada al brazo de Adrián, Serena se volvió hacia mí y me dijo: «Hermana, ¿podría ayudarme con mi equipaje, por favor?». Adrián hizo como si no hubiera oído nada. La miré sin decir palabra y bajé del coche. Sabía que las mujeres solían llevar mucho equipaje, pero ni siquiera yo esperaba que Serena trajera 5 maletas llenas. Usé todas mis fuerzas para meterlas en el maletero, me temblaban y me dolían los brazos. En cuanto volví al coche, la animada charla en la parte de atrás cesó de golpe. Adrián buscó su pitillera, sacó un cigarrillo, pero por alguna razón, lo guardó. Al instante la delicada voz de Serena llegó desde atrás: «Adrián, ¿aún no has dejado de fumar?». «Detesto el olor a humo». Adrián guardó la pitillera de inmediato y le dio una palmadita en la cabeza. «Michael y los demás reservaron un restaurante para darte la bienvenida. ¿Quieres ir?». «Claro». Serena asintió con entusiasmo y luego se volvió hacia mí con los ojos muy abiertos. «Hermana, ven con nosotras. Cuantos más, mejor». Apreté los labios con intención de declinar. Adrián habló: «Serena casi nunca viene a casa. No me arruines el ambiente». Al final fui. En cuanto Adrián y Serena llegaron, sus amigos los rodearon. Liderados por Michael, el grupo empezó a bromear:
Serena, por fin has vuelto. Adrián ha sido como un monje estos últimos años. Jaja, ¿has vuelto para casarte? Dinos la fecha, iremos con sobres rojos enormes. Serena hundió su cara sonrojada en el pecho de Adrián. Adrián se rió y la regañó, no asustes a Serena. Cuando nos casemos, todos lo sabrán. Los dos entraron en la sala privada, rodeados de vítores. Cuando Michael me vio detrás de ellos, su expresión se tornó avergonzada. Ivy también está aquí. Ven, entra rápido. Serena pareció percibir la sutil tensión entre Adrián y yo, y toda la comida estuvo impregnada de un matiz pasivo-agresivo. Michael le sirvió una copa de vino de frutas y con una sonrisa, dijo, toma una copa cuando Serena regresó. Adrián detuvo el vaso. ¿No sabes que Serena es alérgica al alcohol? Michael se rascó la cabeza visiblemente desconcertado. El rostro de Serena se ensombreció. No soy alérgico al alcohol. Adrián hizo una pausa, ¿en serio? Debí de recordarlo mal. Cuando Serena se giró y vio el jugo en mi vaso, su expresión se agrió aún más. ¿Por qué no está bebiendo la hermana Ivy? Levantó su vaso con los ojos llenos de malicia. No me digas que no soy bienvenido aquí. Miré a Adrián, él me devolvió la mirada fijamente con los labios entreabiertos. Ivy, tómate algo. No arruines el ambiente. Respiré hondo, levanté la copa de vino y me lo bebí todo de un trago. La sala estalló en aplausos y vítores. Pronto empezaron a aparecerme sarpullidos en el cuerpo y se extendieron rápidamente al cuello. Alguien lo vio y exclamó conmocionado, tienes una reacción alérgica. Adrián levantó la vista con indiferencia y dijo con frialdad, está bien, no es mortal. La comida duró un buen rato y los amigos de Adrián suspiraron. Al fin y al cabo, Adrián es un auténtico devoto. Serena se fue tan decidida, pero la esperaste durante 3 años. Michael también estaba borracho apoyando una mano en el hombro de Adrián. Pensé que tú y Ivy se casarían. Han sido tan unidos estos 3 años. Serena me miró fijamente con una malicia manifiesta en sus ojos. Hermana a Ivy, además de ser la secretaria de Adrián, ¿hay algún otro puesto que desconozca? Adrián arqueó una ceja. A Ivy, que no nos cuenta cuál es nuestra relación. Me reí. Señorita Serena, no me malinterprete. El señor Adrián y yo simplemente tenemos una relación de superioridad. Después de la cena, Adrián estaba un poco borracho. En sus días me agarró instintivamente y me dijo en voz baja, Ivy, ¿puedes llevarme a casa? Se apoyó en mi hombro inusualmente pegajoso, como un gatito acurrucándose con su dueña. ¿De verdad crees que solo somos? ¿Acaso lo sabes? No entendí el resto de lo que dijo, al instante siguiente Adrián fue apartado. Serena, inflada como un gallo combativo, sujetó a Adrián y dijo bruscamente, hermana Ivy, ya que solo eres una subordinada, es mejor alejarse de un hombre que ya tiene prometido, ¿no crees? Si no, la gente podría chismear. Asentí sin expresión alguna. Tienes razón. Durante la última semana, salvo por asuntos laborales, Adrián y yo no tuvimos más contacto privado. El proceso de aprobación de la renuncia fue rápido, y al final se requirió la firma de Adrián. Imprimí una copia de la carta de renuncia, entré en la oficina de Adrián y se la entregué. Estaba al teléfono con una voz inusualmente amable. Sin siquiera mirarme, Adrián firmó con unos pocos trazos. Me giré para irme, pero me detuvo. Le propongo matrimonio a Serena esta noche. Sal temprano del trabajo y prepara el lugar, dijo Adrián con calma, reclinándose en su sillón de cuero. Asentí para demostrar que entendía y luego pregunté, ¿algo más? Me miró como si intentara leer alguna emoción oculta en mi rostro, pero al final, simplemente se dio la vuelta. Salí del trabajo 1 hora antes y me dirigí al lugar que me indicó Adrián. Después de 3 años juntos, conocía sus preferencias al dedillo, pero nunca imaginé que lo último que haría por él sería crear su página web para la propuesta. Cerré los ojos parpadeando para ahuyentar el dolor y las lágrimas que se acumulaban bajo ellos. Después de 1 hora, terminé de decorar la escena de la propuesta. Pensaba irme enseguida. Pero inesperadamente vi a Serena. Parecía genuinamente encantada de verme,
como si hubiera olvidado lo desagradable de nuestro último encuentro. Se acercó y me tomó del brazo, actuando como si fuéramos hermanas muy unidas. Hermana Ivy, me alegra mucho que esté aquí. Necesito ponerme el camisón, ¿puede ayudarme? No tenía motivos para negarme, así que acepté. Seguí a Serena al probador, donde se puso el vestido que Adrián me había pedido que recogiera en la tienda de novias, radiante y llamativo. Recordé cómo una vez agarré una revista, obsesionada con ese mismo vestido cuando salió. Cuando Adrián lo vio entonces, me dijo, ¿tanto te gusta? Te lo compro. Nunca pensé que en tan solo medio año, Serena sería quien lo llevara. Hermana Ivy, ¿te queda bien? La piel de Serena era clara, y con ese vestido prácticamente brillaba. Muy hermosa. Serena se levantó la falda y caminó hacia mí sonriendo. Las cosas bonitas siempre son tentadoras. Estuviste con Adrián 3 años pensando que te elegiría, ¿eh? Qué lástima. Nunca me olvidó, esos 3 años fueron un desperdicio para ti. Me quedé paralizado, así que ella lo sabía desde el principio. Pero me tranquilicé al instante. Adrián y yo estábamos juntos por consentimiento mutuo sin intermediarios. Que Serena se hubiera acostado con una amante era simplemente ridículo. La miré con una leve sonrisa. ¿Cómo podía ser un desperdicio una relación consentida? Durante los últimos 3 años he tenido un compañero fornido, enérgico y con gustos libres como Adrián. ¿Quién sabe quién salió perdiendo? Los ojos de Serena se enrojecieron al instante y levantó la mano para abofetearme, zorra. Puta descarada. La bloqueé sin pensarlo y le pregunté, ¿quién te enseñó a recurrir a la violencia cuando pierdes una discusión? Serena se quitó la mano de encima, con una sonrisa críptica en los labios. ¿Crees que Adrián nos creería a ti o a mí? Aún no había captado el significado de sus palabras. De repente Serena sacó unas tijeras de quién sabe dónde y cortó violentamente su propio vestido, gritando lastimeramente, hermana Ivy, aunque la haya ofendido, no puede tratarme así. Me quedé paralizada un instante y al instante comprendí que era una actuación orquestada por ella misma. Tras rasgar el vestido, Serena arrojó las tijeras al suelo, se abofeteó la cara y la cubrió con un fingido terror. ¡Ayuda! Hermana Ivy, no me trates así. Gritó. Di un paso adelante, le puse el pie en el dobladillo y le di una bofetada. El crujido resonó por toda la habitación. Serena quedó completamente atónita. Ella levantó la vista con incredulidad. ¿Me pegaste? ¿De verdad te atreviste a pegarme? Asentí. Así me gusta más. Tu reacción anterior fue demasiado exagerada. Serena se agarró la cara y se tambaleó hacia atrás, temiendo otro golpe, mientras gritaba a mis espaldas, Adrián. ¡Ayuda! Oí una ráfaga de pasos apresurados detrás de mí, seguidos del rugido furioso de Adrián. Ivy. ¿Qué haces? Serena, con su vestido destrozado, intentó correr hacia Adrián. Di un paso adelante, le sujeté el dobladillo con el pie, la agarré del pelo y le di 2 bofetadas, su cara se hinchó rápidamente. Esta vez, Serena rompió a llorar de verdad, con una expresión de lástima. Adrián estaba furioso. Ivy, ¿no sabes qué día es? ¿Por qué te comportas como un loco? Me agarró la muñeca con fuerza, con el rostro sombrío. Discúlpate con Serena ahora. ¿Por qué debería disculparme? No hice nada malo. Aparté la mano de Adrián con fuerza. Todavía furioso abofeteé 2 veces más a Serena, que lloraba, y le arranqué con fuerza los restos del vestido. ¿No querías que lo destrozara? Te ayudaré. Con su pudor destrozado, Serena gritó de terror. Rodeada de multitud, no tenía dónde esconderse. Adrián, furioso, me agarró la mano y me abofeteó. ¿Has perdido la cabeza? ¿Qué derecho tienes a atacar a Serena? Solo eres una subordinada. ¿Quién te crees que eres? Lo repito, discúlpate. Adrián no me había hablado con tanta frialdad en siglos. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuve. Contuve las lágrimas y le di una patada fuerte a Adrián en la espinilla. No me disculparé. Me abrí paso entre la multitud y salí corriendo con todas mis fuerzas. Contacté al encargado del local,
recuperé las grabaciones de seguridad del camerino y las transmití en la pantalla principal. Empaqué mis cosas por la noche y reservé un vuelo de regreso a mi ciudad natal. Antes de embarcar, miré mi teléfono por última vez. Adrián había publicado algo en Facebook. Era la mano de Serena con un anillo. El texto era breve: «Hola, señora». Lo bloqueé y emprendí el viaje a casa inmediatamente. No había estado en casa para Año Nuevo en 3 años porque siempre me quedaba con Adrián. Mis padres se alegraron muchísimo de verme. Una oleada de emoción agridulce me invadió. Ser amado era como tener por fin a alguien en quien apoyarme. Les compré ropa nueva a mis padres para las fiestas y los llevé a comprar regalos de Año Nuevo, decorando la casa con un toque festivo. El espíritu festivo del pueblo era palpable, los faroles adornaban cada rincón y la alegría iluminaba cada rostro. Quizás influenciado por el ambiente, sentí una auténtica sensación de tranquilidad y felicidad. Era completamente diferente de la gran ciudad, que para entonces se había vuelto fría y desierta. Aunque los centros comerciales estaban decorados de rojo, carecían de esa calidez. Durante ese tiempo Adrián me envió innumerables mensajes. ¿Renunciaste a tu trabajo? ¿Cómo es que no lo sabía? ¿Quién te dio permiso para renunciar? Sí, Serena exageró ese día, pero no tenía mala intención. No seas tan mezquina. Te perdono. Responde si ves esto. No le respondí y durante ese tiempo me llamó muchas veces, pero no le contesté ni una sola. Con el tiempo es posible que se cansara y no volviera a saber de él. Sin embargo, el día de Año Nuevo, recibí una llamada de un número desconocido. Al principio no se oía nada, pensé que era un número equivocado y estaba a punto de colgar. Una voz un poco ansiosa se escuchó del otro lado. Era Adrián, no cuelgues. Soy yo. Sosteniendo el teléfono, respiré hondo y pregunté con la mayor calma posible: ¿qué pasa? He oído que volviste al campo para Año Nuevo. La voz de Adrián era baja, como si se guardara algo. De repente recordé la primera vez que pasé Año Nuevo con él en la gran ciudad. En ese momento, ya estaba de regreso al campo cuando me llamó con la voz ronca, como si acabara de despertar de una resaca. ¿Por qué no te vi? Volví a casa para Año Nuevo. Te lo dije con antelación. Se quedó callado un buen rato antes de soltar una risa amarga. Ya casi es Año Nuevo, lo olvidé por completo. Más tarde supe que Adrián nació fuera del matrimonio, y que solo después del fallecimiento de su madre su padre lo trajo a casa. Ese año luchó con el hijo de su padre por el control de la corporación, trabajando sin parar durante medio año antes de finalmente asegurar su puesto. Que disfrutes del nuevo año. Cuelgo ya, dijo antes de terminar la llamada. Tras la muerte de su madre, tuvo muchos conflictos con esa familia mientras luchaba por el control de la empresa. Probablemente no tenía con quién pasar el Año Nuevo. El día de Año Nuevo, le hice una videollamada. Tardó un rato en contestar. Probablemente estaba borracho, bebiendo solo en el balcón mientras enormes fuegos artificiales iluminaban el cielo, lo que lo hacía parecer aún más solitario. Cuando estaba borracho se volvía pegajoso, con una voz inusualmente suave, inclinando la cabeza como un niño. Feliz Año Nuevo, Ivy. En ese momento sentí un profundo dolor por él. Sosteniendo su teléfono, hablaba con tanta queja, como un niño abandonado por adultos. ¿Qué silencio hay sin ti? Por favor, vuelve pronto, te extraño mucho. En ese momento cuánto deseé estar a su lado. De hecho, lo hice. Apenas les expliqué a mis padres, solo les dije que había una emergencia en el trabajo. Compré el primer boleto y volé de regreso a la ciudad por la noche. Llegué al amanecer en taxi y llamé a su puerta. Cuando me vio, se sorprendió. ¿Por qué estás aquí? Le mostré los ingredientes para la olla caliente que había comprado en el supermercado, sonreí y le dije: vine a pasar Año Nuevo contigo. Déjame entrar. Esa noche, estaba especialmente emocionado. Después de todo, me abrazó fuerte, respirando agitadamente, y me susurró al oído: ¿pasarás cada Año Nuevo conmigo de ahora en adelante? Le devolví el abrazo y asentí con firmeza. No esperaba que, incluso con Serena a su lado este año, siguiera pensando en mí. Volviendo en mí, respondí con calma: sí, hacía años que no pasaba el Año Nuevo en el campo. Inmediatamente preguntó:
¿volverás después de Año Nuevo? Antes de que pudiera responder, oí débilmente una voz de mujer por el teléfono. Adrián, ¿podrías traerme mi ropa? La olvidé. Adrián respondió rápidamente, tengo algo que hacer. Entonces la llamada terminó con una serie de pitidos. Los fuegos artificiales florecieron afuera, luciendo especialmente hermosos contra el cielo negro como la nieve. Al verme aturdido en la ventana, mi madre me llamó para que comiera fruta. Mientras veía un sketch de emparejamiento en la televisión, mi madre me miró y dijo, el hijo del vecino ya tiene un segundo nieto. Ivy, ¿cuándo traes novio a casa? Al ver que no protestaba, sacó su teléfono y dijo, este es el hijo de mi colega, guapo, tiene coche y casa. ¿Te gustaría conocerlo? Esta vez no me negué. Quizás era hora de dejar atrás fantasías irrealistas y sentar cabeza. Bien, arreglemos una cita. Mi mamá se puso contentísima y salió corriendo a llamar. Unos días después, gracias a su acuerdo, conocí al hombre. Trabajaba en una gran ciudad, provenía de una familia decente y tenía muy buena pinta. Me extendió la mano con los ojos brillantes. Hola, soy David. Nos tuvimos una buena impresión, y nuestros padres estaban aún más satisfechos. Pero no esperaba que Adrián apareciera de repente e interrumpiera la cita a ciegas. De repente se sentó a mi lado. David, un poco confundido, preguntó, ¿quién es? Soy su jefe. No pude contenerme y lo corregí, ya he renunciado. Ivy, estoy de acuerdo con tu renuncia. Adrián me miró con determinación. David me miró y luego a él, sintiendo claramente algo inusual. Sonrió cortésmente, hablamos de nuevo cuando tengas tiempo. Intercambié información de contacto con David. Sé que intentas hacerme enojar. Haré que Serena se disculpe contigo. ¿Puedes perdonarla? ¿Y a mí? He roto con ella. Pensé que la extrañaba, pero en realidad. Después de que David se fuera, Adrián me sujetó por los hombros, hablando incoherentemente como si intentara demostrar algo. Lo interrumpí con un tono frío como si hablara con un extraño. Adrián, solo somos un exjefe y un subordinado. No compliques las cosas. Ya estás comprometido con Serena. Déjalo pasar, por el bien de ambos. Quería decir más, pero no quise oírlo. Me levanté rápidamente y dije, ya está. No vuelvas a contactarme. Las relaciones ambiguas solo me dan más asco. Adrián me agarró la mano con un tono un tanto suplicante. Ivy, lo siento, te malinterpreté ese día. Me he acostumbrado a tenerte en mi vida. ¿Puedes perdonarme? Tenía los ojos inyectados en sangre y parecía apretar los dientes. Serena me mintió. Se casó en el extranjero hace mucho tiempo. Solo regresó para estafarme. Le quité la mano de encima y le dije con frialdad, no quiero saber nada de tu vida privada. No tiene nada que ver conmigo. Adrián sacó un anillo y se arrodilló. Lo digo en serio, Ivy. Antes era un imbécil, no sabía cómo apreciarte. Pero ahora estoy seguro. Casémonos, vayamos a tu lugar favorito, Bali. Su tono estaba lleno de esperanza y se humilló por completo como si eso me hiciera cambiar de opinión. Le arranqué el anillo de la mano de un manotazo. Adrián, esto es realmente frustrante. No siento nada por ti. Solo quiero vivir mi vida. Por favor, deja de aferrarte a mí, esta versión de ti solo me da asco. Dicho esto, me di la vuelta y me fui. Bloqueé todos sus contactos, no quería recibir más noticias suyas. Ese día, me fui con decisión, sin dudarlo. Después del año nuevo, mi relación con David se fue estabilizando poco a poco y ya estábamos hablando de matrimonio. No había visto a Adrián en más de medio año. Curiosamente, alguien con quien una vez pensé que compartiría mi vida ahora se sentía tan insignificante. Solo volví a saber de él por un excolega. Supe que el señor Adrián canceló su boda con Serena. Todo estaba decidido, pero nadie sabe por qué. Siendo sinceros, todos pensábamos que tú y el señor Adrián acabarían juntos. La forma en que te miraba era realmente especial. Sonreí levemente sin sentir ninguna emoción. ¿En serio? Él y yo solo éramos jefe y subordinado, nada más. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado más de medio año, y ya era fin de año.
Durante el último año, usé todos mis ahorros para abrir una floristería en el campo. El negocio iba bien. La vida transcurría tranquilamente. Me quedé al lado de mis padres y el tiempo transcurría en silencio. Estaba muy contento con este tipo de vida. A finales de año, David me preguntó si podía acompañarlo a una convención. Lo pensé y acepté. No esperaba encontrarme con Adrián allí. Después de un año separados, había adelgazado y su aura era más serena. La inmadurez juvenil había desaparecido, se había vuelto más tranquilo y sereno. Me vio, se acercó y me saludó. ¿Cuánto tiempo sin verte? Lo saludé y saludé a David a lo lejos. Adrián siguió mi mirada, su expresión se ensombreció, su voz vacilante. Pensé que no ibas en serio con él. Mi sonrisa permaneció inalterada. Nunca juego con las emociones, me tomo las relaciones en serio. Adrián ya no podía mantener la compostura y se puso ansioso. Pensé que darte un año te ayudaría a ver las cosas con claridad. Me equivoqué entonces. Siempre he sentido algo por ti. Lo interrumpí y levanté la mano, dejando al descubierto el anillo en mi dedo. Me caso. Adrián se derrumbó en ese instante gritando imposible. ¿Eras feliz cuando estabas conmigo? ¿Cómo pudiste? Su arrebato atrajo la atención inmediata de la multitud que lo rodeaba. Incluso David se acercó y se paró a mi lado, preguntándome en voz baja qué había pasado. Antes de que pudiera responder, Adrián le lanzó un puñetazo en la cara. Grité al instante: Adrián, estás loco. Rápidamente me coloqué frente a David, comprobando con ansiedad si estaba herido. Por suerte no fue nada grave. Tomé la mano de David y me di la vuelta para irme. Adrián no me siguió y yo no miré atrás. La exposición transcurrió sin contratiempos y no volví a ver a Adrián. Después tomé un taxi y me subí con David. Adrián nos persiguió con los ojos rojos y el caballo de un niño, impidiéndome cerrar la puerta del coche. ¿De verdad no puedes perdonarme? Justo cuando estaba a punto de responder, David le entregó a Adrián una tarjeta de invitación. Señor Adrián, es bienvenido a nuestra boda. El coche avanzó con paso firme por la carretera. En el retrovisor, Adrián se inclinó lentamente agarrando la invitación. Retiré la mirada y me encontré con la mirada cariñosa de David. Le tomé la mano y le dije: se acabó. Me apretó la mano a cambio. Sí, se acabó. La vida es larga, y Adrián era solo un transeúnte en mi camino. Mi futuro está en el mañana.